compartan este video. Hoy vamos a dejar al pastor que nos va a estar dando un estudio, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar y luego lo dejamos a él. A todos los que tengan peticiones, ¿verdad? O alguna oración especial que quiera que le hacemos por su matrimonio, alguna persona enferma, porque quiere recibir a Cristo, ¿verdad? Pueden dejar escrito en el chat las peticiones que vamos a estar, ¿verdad? Apuntándolas, y luego de que termine el pastor, vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Amantísimo Dios Padre Celestial, estamos delante de tu Padre, presencia, en el nombre de Señor. Jesús de Dándote Nazaret, gracias, Padre, por tu te damos misericordia, gracias, Señor, por Señor. esta oportunidad, Dándote gracias Dios porque mío. nos diste un día más Señor, de vida, Padre, de la permítenos, gloria. Señor amado, Y nos que tu permitiste, palabra Señor, fluya, otra Señor vez para amado. salir al aire, Señor, Padre, para Señor, todos te nuestros pido, hermanos Padre y Santo, amigos, que a través de tu Señor, Espíritu y toda Santo, alma Dios que mío, escucha, Señor Padre amado, de la gloria. guíanos por Danos tu palabra, sabiduría y Dios entendimiento mío, de tu que conoce palabra, los Padre, pero propósitos, sobre Señor todo, amado. Señor, que vivamos Padre, te lo conforme a pido, ella, Señor Padre. amado, Bendice a en el cada nombre de tu hermano y amado Hijo amigo que va a Jesús, estar Señor escuchando, amado. Señor, Perdóname, este Dios mío, mensaje, por este todas las estudio, cosas, Señor, te lo amado. pido en el nombre En el de nombre tu de Hijo amado Jesús. Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre las señales del arrebatamiento, porque he notado, ¿verdad? En los medios, ¿verdad? O he escuchado en los medios predicaciones que me han dejado un poco intranquilo. He escuchado predicaciones donde tratan de distorsionar la doctrina del rapto de la iglesia. Dicen que no hay rapto en la iglesia, que vamos a pasar nosotros por la gran tribulación, por los eventos que están sucediendo hoy día. Pero yo traigo, ¿verdad?, en este estudio para aclararle a los hermanos, ¿verdad?, y que puedan entender que sí va a haber un rapto, y lo vamos a demostrar por la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Oseas, capítulo 5, capítulo 6, versículo 2, donde dice: nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en el conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, su salida vendrá Gloria a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Todos hemos conocido, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pueblo escogido, ¿verdad?, por la simiente de Abraham, pueblo que fue bendecido por los pactos que fueron guardados por Dios, pero el pueblo se mantuvo apartado de Dios, jugando a su idolatría, jugando, ¿verdad?, y perseverando en iniquidad, idolatría, fornicación, todo en relación a lo que trata, ¿verdad?, la idolatría en sí, en su fondo. Los judíos, ¿verdad?, ese pueblo escogido de Dios, y la Biblia narra que existen muchas profecías, pero hasta el tiempo de nuestros tiempos se cumplieron 1600 profecías de su venida, y 400 sobre el retorno del pueblo de Israel a la nación de Israel, ¿verdad? Y desde el 1948 todos hemos conocido que ese día nació Israel como una nación, y el mismo día, ¿verdad?, nace como pueblo, y a esa profecía es cumplida en los ojos de aquellos que estuvieron para ese tiempo. Pero también la palabra dice que esa generación que vio ese nacimiento no pasará hasta que no vean los acontecimientos que la misma palabra describe. Así que este anclaje profético tiene su núcleo escatológico con mayor énfasis en los libros de Daniel y de Oseas, Joel, Mateo 24, Lucas, 1 de Corintios 15, 1 y 2 de Tesalonicenses y el Apocalipsis. Las profecías del errante camino del pueblo de Israel, ¿verdad?, se pronunciaron desde Moisés en Deuteronomio 28, que si se guardaban, Dios estaría con ellos, pero si no serían malditos y dispersos por toda la tierra. A pesar de todas las barreras que ellos mismos formaron por sus pecados, Dios tuvo misericordia por amor a la promesa y pacto de redención con su Hijo, que ya se había establecido allá aquella vez en el Génesis,
3:15, ¿verdad? Donde vendría uno que sería nuestro libertador, como narra aquí, ¿verdad? En Oseas 6, después de 2 días, ¿verdad? Nos dará vida después de 2 días y al tercer día resucitará, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de lo que ya hemos conocido, lo que ya hemos entendido, lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Las profecías del retorno del pueblo de Israel que Dios ha prometido comienza, ¿verdad? Desde el 66, se cumple, ¿verdad? Ese mismo día que ya le dije, el 18 de mayo del 1948. Pero la profecía lee como sigue. En Isaías 66, 7 y 8 dice, si se cumple, ¿verdad? Ya se ha cumplido hasta el día de hoy, 2723 años desde que se dio esa profecía. Y se cumplió, ¿verdad? En el 1948 y dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz su hijo. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dijo Dios. Luego se redacta en Jeremías 23, donde dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde los eché. Las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Otra profecía que se cumple en Ezequiel 11 y así sucesivamente. Las profecías se fueron cumpliendo al pie de la letra. Veremos, ¿verdad? Una de las profecías importantes donde dice las profecías cumplidas sobre la higuera, el verano. El mismo Cristo dice en Mateo 24, 32, anuncia que Israel volvería a aparecer en el espectro internacional como una nación en su legendaria y ancestral patria. Y que esta profecía anunciaría su inminente retorno por la iglesia. Todos hemos conocido, ¿verdad?, que el Señor estuvo hablando de muchas profecías y fue marcando profecías a través de toda la Biblia para que nosotros pudiéramos entender y saber los momentos, la cercanía de su llegada. Y ya vemos cómo se ha ido desarrollando todas estas profecías a través de los tiempos, cada año, cada siglo, cada momento, pero nunca jamás como se ha cumplido las profecías en este tiempo. Sabemos que Mateo 24 y Lucas 21 hablan de señales de los tiempos. Jesús les enseñaba sobre la destrucción de la ciudad y del templo. Todos saben que Jesús habló del templo que iba a ser destruido. Jesús habló de la ciudad que iba a ser destruida y se cumplió a los 70 años, ¿verdad?, de haberse dicho la profecía. Ahí comenzaron los discípulos a dispersarse por todos los lugares y fueron muertos por causa de la persecución que hubo. Lo único que fue salvo, ¿verdad?, para el tiempo fue Juan, que murió de anciano. Y vemos, ¿verdad?, que deja señalado para los tiempos que había otro templo, ¿verdad? Se destruyó el templo, pero deja señalado que un templo será levantado al final de los tiempos, como una señal, ¿verdad?, donde muestra que ahora mismo, ¿verdad?, en el pueblo de Israel ya tienen un templo prefabricado para que el momento, ¿verdad?, que se dé la orden, que ellos puedan, ¿verdad?, tomar y ejercer en ese templo las funciones que ellos quieren hacer, ¿verdad?, como habían participado de sacrificios y cosas de esa manera. Este pasaje de la higuera presenta el moderno israelí, ¿verdad?, en los tiempos de ahora. Todos los demás árboles simbolizan las demás naciones del mundo. Israel siempre fue representado por la higuera, la cual fue seca por tantos siglos, pero reverdecería para este tiempo en la que nosotros somos testigos oculares de dichas profecías. Sabemos que en primavera los árboles comienzan a florecer. Todos saben que después que pasa el invierno, los árboles se les han caído las hojas y vuelven a retomar las hojas, comienzan a nacer los frutos, y ya en verano, ya el fruto está hecho para que se pueda recoger, ¿verdad?, para que se pueda comer. Esta es una de las señales, ¿verdad?, que presenta sobre la higuera el Señor.
dice que sabemos que los frutos crecen hasta que se consume el verano, hasta que llega el verano y pasa todo ese verano la producción de los frutos. Pues así es la comparanza que hace esta profecía para con el pueblo de Israel, para con nosotros, ¿verdad? Que vemos que la señal indicativa es que en estos tiempos, ¿verdad?, que van pasando, vemos cómo se van señalando y van sucediendo las señales que se establecieron en la palabra de Dios. Eso es indicativo, ¿verdad?, que los frutos están pronto a levantarse. Nosotros somos la mies, nosotros somos los que vamos a ser levantados. Y aquellos que ya han partido con el Señor, pues van a ser llamados para resucitar, ¿verdad?, volver a la vida, ser transformados. Y nosotros, nuevos también, vamos a ser levantados para llegar al cielo, ¿verdad?, y escapar de todas estas cosas que vendrán. Así que la palabra dice en Lucas 21, dice 31, dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, como ya yo les he explicado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente, ¿verdad?, hablando de momento, sobre vosotros aquel día, el día del levantamiento, porque como un lazo vendrá. O sea que va como un lazo indicativo de que tirará para sacar, ¿verdad?, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea que el Señor te está diciendo: vigila, esté atento a la palabra de Dios, porque yo voy a llegar y los voy a levantar. O sea, aquellos, ¿verdad?, que no caen en el rapto de la iglesia, pobre cosa, ¿verdad?, allá ellos con su mundo. La palabra está clara, ya verán más adelante los versículos bíblicos que hablan sobre este asunto, sobre el rapto de la iglesia. El verano simboliza el Mesías que está a punto de aparecer y recoger la miel de la tierra, a nosotros. Pero Jesús fue más allá con esta profecía, porque dijo que en Mateo 24:34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación no pasará sin que ver ante sus propios ojos el levantamiento de la iglesia. Mira, hermano, entienda bien esta señal. Lo que está indicando esta señal del 48, de 1948, de mayo, que los que nacieron ese día de mayo, que vieron que se convirtió en una nación, el pueblo de Israel, no pasará, o sea, no morirá hasta que no vean lo acontecido por la palabra de Dios. O sea, que es necesario que ustedes entiendan que si eso fue en 1948, ya han pasado 70 y pico de años. ¿Qué indica eso? Que la palabra de Dios está a punto, que el retorno de Dios está a punto de llegar, está a punto de levantarnos, hermanos. Están sucediendo todas estas cosas que están sucediendo, es parte de lo que la palabra está estipulado ya desde tiempo. Todos lo sabemos, hermanos. No se preocupen tanto por las cosas que suceden. Cuídense, tápense, quédense en sus casas, pero aprovechen y oren al Señor, ayunen, busquen en el momento que estamos ahora, que estamos ahora encerrados en nuestras casas para orar, ayunar, para apartarnos con el Señor, ¿verdad? Que no tenemos cosas en la mente, que no sea otra cosa que estar metido en la casa. Pues busque la palabra de Dios, lea, estudie, escudriñe las escrituras, porque esto es lo que nos va a dirigir a nosotros, nos va a cuidar a nosotros. Esto es lo que nos va a dar entendimiento, lo que nos va a dar seguridad a nuestras emociones, porque mientras la mente de nosotros esté trabajando con las cosas que funcionan diario, la palabra de Dios nos cultiva por dentro amor, serenidad, tranquilidad. Viva tranquilo su vida. Esté atento a todo lo que se indica, pero mire, esté atento a lo que sí es necesario, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para vida eterna, para toda la eternidad. Estas cosas van a pasar. Todo lo que está sucediendo ahora va a pasar, pero la palabra no pasará. Nosotros vamos a ser levantados para la eternidad. Usted va a estar levantándose para el reino de los cielos, hermano. Viva gozoso por eso. Viva
Viva gozoso en el Señor, que usted va a ser levantado en el rapto de la iglesia. Y eso va a pasar pronto, hermano. ¿En qué momento? Eso lo sabe el Señor. Solamente el Señor sabe el momento, ¿verdad? Que ya tomen la decisión para salir de este sitio que estamos viviendo, de terror que estamos viviendo, de intranquilidad, ¿verdad? Aunque nosotros los cristianos tenemos la fe en el Señor y nos mantenemos firmes, pero las emociones también nos atrapan también, nos ponen en desacuerdo, a veces nos quitan hasta la fe. Pero viva confiado en el Señor, hermano. No se preocupe, no se preocupe. Usted preocúpese por su salvación. Viva en el gozo de la salvación. En Mateo 24 dice: de cierto os digo, como ya le había dicho, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, ni mi Padre. El arrebatamiento, ¿verdad?, ha sido anunciado todos los tiempos, pero siempre ha habido personas que no lo creen. Hay doctrinas que dicen que esto no va a suceder, que solamente la venida del Señor es la venida que sea visible, la que ellos van a ver. No, hermano, vamos a ir poco a poco enseñándole, ¿verdad?, por versículos bíblicos que tengo aquí, para que usted vea que la venida del Señor va a llegar, va a venir. Dicen en Mateo 24, 34 al 36, esta generación no pasará, pero ahí mismo sigue más adelante, les recuerda los eventos cuando Noé construía el arca. Nadie le hacía caso hasta que llegó el diluvio, cosa que sucede ahora. Se predica el evangelio y la gente no quiere someterse al Señor. En Mateo 24, 36 al 44, el uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a buscar, ¿verdad?, en la palabra en Mateo 24. Todos los que puedan buscarlo, ¿verdad?, para que puedan leerlo. Del 36 al 44, donde dice, disculpen que voy a quitar la mirada, ¿verdad?, del teléfono, pero voy a estar leyendo la Biblia. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que llegó Noé y entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, si le está diciendo que así será la venida del hombre, está hablando del rapto de la iglesia, porque dice esto: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando del rapto de la iglesia, que no todos van a ser levantados. Alguien va a estar sentado y va a haber a alguien que se va a desaparecer. No todos creen en el evangelio, no es de todo la fe. Por eso es que es necesario que continuemos predicando el evangelio, hermano. Yo estuve viendo todas las predicaciones o bastantes predicaciones por YouTube, ¿verdad? Y me gozo en el Señor, pero entre todas esas vi varias que negaban el evangelio y decían que yo me quedé, se me enfermó mis emociones. Decían que el rapto era una doctrina de mentiras. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Hablaban bien del evangelio, hablaban bien de la venida del Mesías, en la venida visible, pero no del rapto, hermano. El rapto es lo primero, lo vamos a comprobar ya mismo, o más tardecito. Es necesario que entendamos, hermano, entendamos los tiempos, entendamos la palabra de Dios cuando se lee. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será dejado, tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir nuestro Señor. Va a ser el rapto de la iglesia. Esto es indicativo que es el rapto de la iglesia. No podemos pasar por alto, hermano, las profecías de Daniel. Daniel 12:4, Joel, Oseas. Y lo que nuestro Señor Jesucristo habló.
El Señor selló todas las profecías con su llegada. Y dejaron dicho, ¿verdad? Y establecido, diciendo ellos sobre estos asuntos, que en los postreros días la ciencia se le aumentaría. La palabra muestra señales que marcan la línea indicativa del regreso del Mesías, el rapto, el levantamiento. Todo tiene un orden, como lo dice la palabra en 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo resucitó de los muertos. Fue el primero para no morir jamás. Como ejemplo de la resurrección. Las primicias. ¿Quiénes son? Todos los santos que están en el paraíso de Dios. Que tienen que resucitar. Todos saben eso. Que todos los que están en el paraíso de Dios, ¿verdad? Que fueron levantados de la tierra. Cuando Jesucristo lo crucificaron y bajó a predicar, se llevó cautiva la cautividad, los que estaban cautivos allá en el paraíso, y subió al paraíso al cielo. Esos que están ahí, con todos los que han muerto hasta hoy en Cristo, que hayan aceptado a Jesucristo, tienen que volver. Ya la palabra se lo voy a indicar ya mismo por la palabra de Dios. O sea, dice que todos los santos que están en el paraíso tienen que resucitar. Volver a vivir para ser transformados. Tienen que volver a tomar sus cuerpos, no otro cuerpo, sino el suyo propio, para volver a resucitar, volver a la vida. Luego, en segundos, porque esto es segundo, ser transformados en la gloria de Dios, ¿verdad? En el poder de Dios, como es Jesucristo, juntamente con nosotros, que hemos estado esperando, ¿verdad? Que si sucede ahora, nosotros vamos a ser transformados de un abrir y cerrar de ojos, porque nosotros ya hemos resucitado en Cristo, porque nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, fuimos muertos con Él y resucitados con Él. Pues, obviamente, ¿verdad? A usted recibir a Jesucristo como Salvador personal, usted es sellado, limpiado con la sangre y sellado con el Espíritu Santo, con el que va a ser levantado por la gracia de Dios hacia el cielo, ¿verdad? Y con el poder de su sangre, la limpieza de su sangre. Dice, las primicias somos, ¿verdad? Los que están en el paraíso de Dios, que vienen a resucitar, volver a tomar su cuerpo transformado, juntamente con los que estamos vivos al momento de su llamado. Luego, los que son de Cristo, que salieron de la gran tribulación, vivirán y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Y los que pasen al milenio y mueran serán llamados y resucitados al final del milenio. En el versículo 5, ¿verdad? Del capítulo 20 de Apocalipsis indica eso. Pero los otros muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, que toda la gente que pasaron para el milenio, que murieron salvos, no van a ser resucitados hasta el momento que Dios los llame para el juicio. Unos serán para juicio de salvación y otros para juicio de perdición. Dice también Daniel en el capítulo 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Gloria a Dios. Vemos la ira de Dios proféticamente y lo que hará por el rechazo, ¿verdad?, a Jesús. La insinceridad del arrepentimiento de Israel les producirá terror, mi hermano. Por haber rechazado al Señor Jesús, haberle dado la espalda, por eso es que van a sufrir una eterna tragedia, ¿verdad? Castigo en la gran tribulación, el pueblo de Israel. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que vivir nuestra vida hasta el momento del rapto. Después del rapto viene el pueblo de Israel a trabajar Dios con el pueblo de Israel. Nosotros ahora es el momento de vivir una vida consagrada al Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida separada para el Señor, hermano, porque aquí se nos va a ir la vida. Aquí se nos va la salvación, hermano. Si nos descuidamos de esta salvación tan grande, de ese sacrificio que Jesucristo hizo, se nos va la vida en esto, hermano. Por eso es que tenemos que ser perseverantes en lo que hemos creído. Que nada ni nadie nos cambie. O sea, esos mensajes que se están predicando por ahí, por estos sistemas, por YouTube y por todos esos sistemas, hermano. Muchos son muy bonitos, muchos son gente que conocemos, muchas son palabras de Dios, hermano. Pero usted no le dé like a un asunto de eso hasta que usted no escuche bien el mensaje completo.
Escuche bien el mensaje, bien estrictamente, hermano. Porque estas personas que no creen en el rapto de la iglesia, lo que hacen es engañando las mentes de la gente. Hablando de la prosperidad y hablando de cuánta cosa hay, hermano. Sea vigilante en la palabra de Dios y no permita que nadie ni nada les quite el pensamiento del evangelio de Jesucristo. Dice, aquí hay un versículo, hermano, que muy pocos lo conocen, que es en Oseas. En el libro de Oseas, ¿verdad? Lo vamos a buscar un momentito. Oseas 5. Oseas 5, donde leí al inicio de la lectura. Disculpen, hermano, que estoy buscando. Oseas 5. Ok. Hablando, ¿verdad?, de la resurrección, que habla, que muy pocos se conocen en el Viejo Testamento. En Oseas 5, 14 y 15 dice, escuchen bien, hermano, Oseas, porque yo seré, hablando Jehová, como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Mira, hermano, esas indicaciones son que la ira de Dios está sobre ese pueblo. El que ha leído el libro de Oseas sabe que Dios le dio unas instrucciones al profeta Oseas para que se casase con una prostituta, para que el pueblo vea que ese profeta tenía una esposa adúltera, para hacer una comparanza a lo que era el pueblo de Israel para con Dios. El pueblo de Israel se tornó adúltera para con Dios. Esa era la esposa de Dios. Y amaba, y Dios la amaba. Pero Dios tuvo que desecharlos. Dios tuvo que separarlos. Y de esa forma, ¿verdad? El Señor alinea el seguimiento, ¿verdad? Y el nacimiento del Mesías para poder dar salvación al pueblo de Israel. Pero ya eso es otro tema, más aparte, que yo le haré un estudio con relación a lo que esa parte del pueblo de Israel dice. Porque yo le seré, hablando, como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Les dejará, ¿verdad? Hablando sobre Israel, les dejará caer su ira por haberse apartado y en su tiempo haber negado a Jesús. Dice, yo arrebataré, como también dice en 1 de Tesalonicenses. Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Dice, yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Mira, hermano, hasta el momento, hasta el día del arrebato de la iglesia, hasta ese día dura la libertad para con el pueblo de Dios en general, en el sentido de que gentiles y pueblo de Israel serán escogidos y llamados. Después de ahí no va a haber una libertad como la hay hasta ahora. No es la libertad que habla de culto ni nada de ese tipo, sino la libertad de ser salvo por medio de Jesucristo. Luego los que ahora estamos en esa posición de ser libertados en Cristo, porque Cristo no ha venido a buscar la iglesia. Pero una vez que venga a buscar la iglesia, que la iglesia sea levantada, entonces comenzará la gran tribulación y el castigo a todos los seres humanos de la tierra. ¿Sabe? El Señor los tratará como león. Los dejará pasar, ¿verdad?, por el castigo hasta que ellos verán ahora hasta cuándo, le dice el Señor. Dice, y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Vemos ahora la ira de Dios proféticamente, ¿verdad? Y lo que hará por rechazar a Jesús. La insinceridad de arrepentimiento de Israel les producirá terror. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. Bien, hermano, ese es uno de los versículos bíblicos más contundentes que habla el Viejo Testamento sobre el rapto de la iglesia. Lo especifica claramente, hermano.
los dejará pasar el pueblo de Israel por la gran tribulación. Pero él dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león en la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Como le dice la palabra, ¿verdad? Que en su angustia buscarán a Dios, porque se darán cuenta, que lo vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel se va a dar cuenta que fue engañado, y a los 3 años y medio será manifestada la persecución para con su pueblo. Entonces dirán y cogerán clamando al Señor, y Dios con todo eso extenderá su mano, los enviará para el desierto para que los ayuden. Así que veamos, ¿verdad?, cómo es la misericordia de Dios. Este es un mensaje que les envía el Señor para que estos escépticos, aquellos que no creen y dudan, porque por lo menos puedan entender y tener luz y esperanza. Pero deben entender esta gente que son escépticos y saber de una manera atenta, ¿verdad?, de una manera comprensible y respetuosa, que solo aquel que tiene el Espíritu Santo son las únicas personas que pueden recibir y entender el misterio espiritualmente. Este importante versículo, junto a muchos otros, narran que el Señor lo arrebatará y se irá. Tomará y no habrá quien liberte. En los tiempos del fin, cual será tiempo de angustia, cual nunca desde que hubo gente hasta entonces, hermano. El peligro de perderse, de quedarse, hermano, es perderse por la eternidad. Porque ¿quién le asegura a usted? ¿Quién asegura a mí que si yo me quedo voy a ser salvo después? Aunque la palabra dice que muchos, millares, serán rescatados y salvos en la gran tribulación. Pero yo no le puedo asegurar que ese sea yo. Por lo tanto, yo trato de buscar mi salvación y la busco con temor y temblor. Porque es necesario que entendamos, hermanos, que la seguridad está ahora en Jesucristo, porque usted tiene el Espíritu Santo que le ayuda a conservar su salvación. Es el que le corrige, que le ayuda a entender la palabra de Dios. En la mente secular del hombre nadie puede entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo. También para nosotros los cristianos debemos entender que cuando llevamos el mensaje del Evangelio, lo hacemos para personas inconversas que tienen otra forma de pensar, la cual sin saberlo le sirven a otros dioses. Por tanto, no podemos contender contra ellos, ya que no tienen el conocimiento que da el Espíritu Santo, sino enseñar con paciencia y humildad y bondad, para que el Espíritu Santo haga la obra y puedan reconocer que sin Jesucristo, que nada se puede hacer sin Él. Juan 14, 6 al 11, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a buscar en Juan 14, 6. Es un versículo bíblico que es bien conocido. Bien conocido, Juan 14. Juan 14. El Padre revelado. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora la habéis conocido y la habéis visto. O sea, el mismo Jesús se está identificando como el mismo Padre. Acuérdense que Él tuvo que tomar forma humana. Un Dios eterno se hizo humanamente hombre para poder redimir al hombre del pecado y dar salvación por medio y para nuestro Dios y para Él mismo. Así que es necesario que atienda muy bien lo que Jesucristo quiere decir a la vida de las personas. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace toda la obra. Hermano, Jesucristo se hizo hombre. Vino, ¿verdad?, para darnos la redención, para darnos la vida. En el libro de Lucas 17, 20 al 37, Jesús habló de su venida. Los fariseos preguntaron cuándo habría de venir. Él les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, el rapto de la iglesia no vendrá con advertencia. Las advertencias son ahora. Que ahora estamos predicando el evangelio. Que ahora estamos diciendo que Cristo viene. Ahora son las señales. Ahora es el momento. Pero aquellas personas, que lo vamos a escuchar más adelante, las personas que son los siervos de Dios, hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Jesucristo, todas las personas que han aceptado a Jesucristo, son los únicos que van a escuchar las trompetas de Dios. En el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia son las únicas personas que van a escuchar las trompetas. La palabra dice, ¿verdad? Como ya yo le dije en Lucas 17, para que lo busquen y la anoten. 20 al 37. Pero dice en el 17, 29, resalta, habría de venir, le respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá como advertencia. Lucas 17, 29. Resalta la salida de Lot cuando fue sacado de Sodoma. Lluvia de fuego y azufre cayó en el cielo. Está indicando un evento que sucedió cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, que fueron a destruir, ¿verdad?, la ciudad, y Dios rescató a Lot de eso. Eso es indicativo a nosotros, ¿verdad?, que nosotros seremos rescatados de no pasar por la gran tribulación, de no pasar por el dolor que va a pasar la humanidad en el momento que sea levantada la iglesia. De ahí en adelante comienzan los juicios del Señor para con la tierra. Dice, la Biblia revela que su venida será de sorpresa. Mateo 24, 27 indica: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Hermano, le está indicando que cuando Cristo venga, donde haya un muerto de parte del Señor, allí irá su alma a buscar su cuerpo para ser levantado y ser transformado para la gloria de Dios. Inmediatamente después de ese evento, ¿verdad?, del rapto, después vendrá la gran tribulación. Como dicen aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso es la segunda venida visible, donde todos los ojos las van a ver, viniendo en las nubes del cielo. También seguido a eso, en el versículo 39, hablando de Mateo 24, dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En Lucas 17, 34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, como ya yo había leído. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, ¿verdad?, le dijeron: ¿dónde, Señor, será esto? Preguntándole los discípulos a Jesús. Y él le dice: donde estuviera el cuerpo, y se juntarán también las águilas, porque esto hablándolo lo dice en Lucas, lo dice en Mateo. Y en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. También tienes que saber que en ese evento del rapto solamente, ¿verdad? Como ya yo le expliqué, que solamente nosotros, los que somos hijos de Dios, vamos a escuchar ese sonido de las trompetas, hermano. Afina su sentido. Afine la adoración a Dios. Afine el deseo en su alma de estar en la presencia de Dios. Busque en silencio, en una esquinita de su casa, en su lugar predilecto para adorar a Dios. Ayune, hermano. Aunque sea 2 horas. Solamente que Dios vea el esfuerzo que usted está haciendo para que, aunque esté enfermo, quiera ayunar al Señor para vencer, ¿verdad? Toda agenda que venga con el enemigo a atacarnos, ¿verdad? Cada género que se acerque sea sacado con el ayuno y la oración, porque la palabra dice que solo los géneros salen, si no es con ayuno y oración, hermano. Tenemos que estar apercibidos con eso, hermano. En el siglo VI, antes de Cristo, se encontraba Daniel en Babilonia. Un ángel se le apareció y le mostró y le reveló lo que habría de acontecer al final de la era. ¿Verdad? Hablando de las profecías, le mencionó, ¿verdad?, la profecía de la sabiduría y el transporte. Daniel 12:4. Vamos a buscar Daniel 12:4. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Y ya hemos leído muchas veces esto, hermano, por esto hay que seguir repitiéndolo, porque esto cada vez que vemos en YouTube, vemos, como ya yo dije al principio, buenas predicaciones, pero también se cuelan otras predicaciones. Y si a usted le gusta el formato que ellos traen, en ese formato que se ve tan bonito, detrás de ese fondo viene la negación, ¿verdad?, del rapto, hermano. Créame, hermano, que son muchos los que están predicando eso, que yo me di cuenta. Y yo, ay, Señor amado, cómo se mezcla con los mensajes de salvación, con la sana doctrina para engañar a la gente, ponerlos en desacuerdo mentalmente, hermano. Pero la palabra está llena de versículos bíblicos que hablan del rapto de la iglesia. Es necesario que usted busque la Biblia y la escudriñe en su mente, en su alma, en su corazón. Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos cogerán de aquí y para allá, y la ciencia aumentará. Usted ha visto, ¿verdad?, cómo que se ha ido desarrollando las tecnologías, la ciencia, las matemáticas, la física, la biología, la química. Usted ha visto cómo se trabaja en electrónica. Usted ha visto todos los eventos. Vamos a ver unos ejemplos que yo le apunté aquí, ¿verdad?, para que lo tengas como por experiencia. Dice la primera señal, la cual hablaría de que dice Daniel, que de transporte y sabiduría. ¿Qué significa esto? Dios está prediciendo un tiempo muy distinto al de todos los tiempos de la era humana. Por ejemplo, en la de transporte. Lo que la gente se tardaba un día en llegar, o se tardaba semanas o meses en un viaje en barco de vela, ahora se ha transformado en horas y minutos. Autos, barcos y aviones han simplificado la distancia a la cual podemos coger. ¿Cuántas personas cree usted que viajan en avión por año? Vamos a ver, ¿verdad?, dos ejemplos, unos análisis de unos estudios de viaje. Veamos cómo se han incrementado los números de viajeros. En el 1940, en un año, viajaron 3 millones de americanos en avión o por año. Para el 1975, ese número subió a 205 millones. Para el año 2000, ese número creció a escala mundial. O sea, en todo el mundo hubo un incremento de 638 millones
ahora prepárense para esto, hermano. En el 2006 se incrementó en 2 billones, 2.000 millones de viajeros en un solo año. Ahí es donde indica, ¿verdad?, que se ha desarrollado la era del movimiento de aquí para allá, de los estados, de las ciudades, de los pueblos, en aviones, hermano. Ahora, ¿qué podemos decir del incremento de la ciencia, de la cual habló Daniel? En la internet y los celulares se ha incrementado dramáticamente. En el año 2000 se publicaron 120.000 libros en lengua inglesa solamente. Para el 2009 se cuadruplicó a 500.000 por año. En la internet, en el 1995 había 16 millones de usuarios, para las cuales era el 4%, un 1% de la población mundial. ¿Qué podemos decir de los celulares? ¿Puede creer que nos hemos alcanzado la suma increíble de 5 billones de usuarios, la cual es el 75% de la población mundial, hermano? Mire que el 75% de la población mundial en este tiempo se han desarrollado en la tecnología de los teléfonos. Eso es más que de los teléfonos. No estoy hablando de todas las demás cosas que son cibernéticas, que tengan que ver con la electrónica. Así que Daniel profetizaría que la ciencia se aumentaría. Y esta profecía se ha desarrollado ante nuestros propios ojos. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Justo antes de la venida del Mesías, el mundo se reducirá de modo que nos podemos informar inmediatamente de los acontecimientos en varios puntos del mundo. Vamos a hablar, ¿verdad?, de este acontecimiento que habla Apocalipsis 11, 8 y 9. Hablando de la gran tribulación, cuando esté en el núcleo de la gran tribulación, que estén predicando los 2 olivos, que van a estar predicando. Dice que, hablando de ese acontecimiento, dice que estos estarán predicando en las plazas y serán asesinados. Dice la palabra en el versículo 9 que lo verán todos los pueblos, tribu, lengua y nación. O sea, que este evento va a ser propiciado por la internet. Vea cómo hasta ese tiempo el mundo va a ver cómo van a ser castigados o cómo van a ser muertos esos 2 olivos. O sea, el mundo va a conocer cómo la ciencia va a trabajar en la gran tribulación. Va a ser así, de tal manera que el anticristo va a ordenar por la misma internet que la adoren. Y el que no la adore tendrá un demonio por casa, por evento, por equipo, que le sea sometido para que usted sea obediente a lo que él está especificando que se haga. O sea que la gran tribulación, hermano, esa va a ser el núcleo del infierno totalmente, a mitad de la gran tribulación, que es porque ahí es donde se va a despertar el castigo para el pueblo. ¿Por qué va a ser el más alto castigo del pueblo? Porque Satanás fue arrojado del cielo a los 3 años y medio de la gran tribulación. Porque intentó, o la palabra dice que intentará sabotear las bodas del Cordero, y el arcángel Miguel lo sacará y lo arrojará a la tierra con todos los seres. Todos sabemos que vemos los ejemplos en Job, que Satanás va y se reporta a Dios. Y Dios le pregunta de dónde viene, y él le dice de pasear por la tierra. O sea, ahora mismo él está campeando por su respeto por la tierra. Él es el príncipe de esta tierra y tiene derecho a hacer todo eso porque el hombre le entregó lo que le pertenecía, se lo entregó a Satanás. Entonces Satanás sube allá al cielo, al trono de Dios, para acusar a los siervos de Dios. Y en la Biblia hay unos cuantos casos donde indica que el enemigo Satanás va al trono de la gloria de Dios a acusar a nuestros hermanos, los que servimos a Dios. Así que cuando Satanás intenta sabotear las bodas del Cordero, es arrojado a la tierra. Y es ahí, en ese momento, donde será la persecución y la matanza masiva
de las personas, porque Satanás tratará de perseguir la iglesia. La iglesia no somos nosotros. El pueblo de Israel la perseguirá para el desierto. Y como no la puede atrapar porque recibe ayuda de parte de Dios, se vira entonces, se retorna hacia atrás para atacar a todos los habitantes de la tierra. Y ahí se abre la tierra, salen los demonios, comienzan a perseguir a todo el que está. Mira, hermano, ahí se desata el infierno vivo. Así que usted escape por la salvación, hermanos. Los discípulos se acercaron y le hacían preguntas cuándo sucederían todas las cosas. Y Jesús le explica, ¿verdad? Habla en Lucas 21, en Mateo 24, Marcos 13. Le preguntaban diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Entonces le dijo, mira que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el Cristo yo soy el Cristo. Y el tiempo, ¿verdad?, está cerca. Mandó vayas en pos de ellos. Ciertamente este mensaje no se ha ocultado la proliferación de las sectas llamadas seguidores de Jesús, pero en su trasfondo son religiones atadas a tradiciones, sutilezas mundanas, con su mensaje de la prosperidad, escépticos al rapto, disolviendo la sustancia del mensaje de Dios por la de sus propias conveniencias. No tocan el libro del Apocalipsis, ni practican el rapto de la iglesia. La palabra dice, salgan de ellos, en Apocalipsis 18:4. Oí la voz del cielo que decía, salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reciban parte con su paga. Mira, hermano, hace 2000 años Jesús viene dando señales, advirtiendo, hermano. Los que no han visto la llegada del maestro, del rapto de la iglesia, están en el cielo esperando el momento. Pero nosotros que estamos en el día de hoy, viendo los acontecimientos y señales que son indicativos de la cercanía del rapto de la iglesia, hermano, tenemos que someternos a Dios, hermano, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y para vivir una vida santa, hermano, usted se tiene que separar. Usted tiene que buscar consagración. No podemos vivir a lo que el pastor quiera decir a su manera. No, tiene que decir lo que la palabra dice. Si la palabra dice tal cosa, usted viva la palabra. Pero no viva por palabras de pastores que está indicándole cosas que no son. Ahora mismo, ¿verdad? Como ya yo le he repetido 2 veces y esta es la 3ª vez, hermano. He escuchado el mensaje por las cosas estas, hermano. Que predican y predican y predican. Y hay muchos que predican la verdad, pero entre esos se están colando esos que están negando el rapto de la iglesia. Usted olvídese si son las mejores presentaciones que hace, hermano. Usted esté pendiente a la palabra de Dios. Si lo dice por la palabra, usted obedezca a la palabra. Si no lo dice por la palabra, rechácelo ni lo vea. Porque le va a traer confusión a su mente. Porque nosotros somos gente emocionales, hermano. Aunque tenemos el poder de Dios, nosotros también somos débiles. Nosotros todavía no somos perfectos. Nosotros estamos tratando de buscar la perfección. Estamos buscando la manera de ser salvos. Pero todavía tenemos algo que nos ata. ¿Qué nos ata? Que tenemos las concupiscencias activas con nosotros. Que cuando usted está clamando a Dios le viene un mal pensamiento y dice, Señor, pero ¿por qué me viene este mal pensamiento si estoy clamando a ti? Porque las concupiscencias quieren buscar posición y quieren meterse en tu conversación con el Señor para que tú no clames al Señor. Gloria a Dios. Así que usted vive confiado y cuando le venga un mal pensamiento en la oración, repréndalo y quítalo, porque la lucha no es con el enemigo, es contra usted mismo. Pero aparte de eso están las huestes celestiales, los principados que están en los aires. Pero usted tiene una lucha con usted mismo. Usted y yo tenemos una lucha interna porque queremos hacer cosas y no las hacemos, hermano. Pablo decía, miserable de mí, que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Claro, ciertamente, hermano, porque vive con nosotros las concupiscencias. Aunque somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, eso está en nosotros.
todavía. Pero usted tiene que ser perseverante, viviendo una vida consagrada, y usted va venciendo esos pensamientos que le llegan, esas cosas que llegan del enemigo. Porque cuando el enemigo no puede con usted, busca lo que está alrededor de usted para atacarlo. Busca a su familia, sus hermanos, sus hijos, su esposo, el vecino, el carro, lo que sea, para hacer la vida imposible. Así que usted concéntrese en el Señor y no permita que el pensamiento se le turbe, hermano. Ciertamente, otra señal, ¿verdad?, de las plagas, una señal de las plagas, vemos ahora como esta. Dice en Mateo 24, habla de guerra y rumores de guerra. Pero en Lucas 21 también le dijo, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Los eventos del fin se estarán propiciando a medida que vayan pasando el tiempo. Se intensificarán hasta el grado del cumplimiento. Calladamente se reúnen para confabular en contra de Israel. Profetiza el libro de los Salmos. Salmo 83. Dice, hablando, mire hermano, hace un mes atrás se reunieron China, Rusia y los Irán, los iraníes, para hacer un simulacro de guerra, hermano, en las narices del pueblo de Israel. Eso es provocando, hermano. Están provocando. Pero esto lo dice en Salmos 83, 2 dice, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo en contra de tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Ciertamente, hermano, este salmo profético se cumple a diario, hermano. Se cumple porque esto mismo pasó hace 2 semanas atrás. Estaban reunidos buscando la manera, y todos los pueblos alrededor de Israel están buscando la manera de cómo atacar a Israel, cómo sacarlo del panorama. Ya le dije sobre Israel, sobre China e Irán. Ahora existe una combinación de guerra y rumores de guerra, de la cual el terrorista o los terrorismos, ¿verdad?, se desprende implícitamente. Mire, hermano, el terrorismo es el ejército más grande del mundo. Es un ejército que no se ve, un ejército que nadie sabe quiénes son, pero cuando se reúnen hacen estragos. Hacen estragos. Casi yo pudiera decir, ¿verdad?, haciendo una comparativa de, ustedes saben que en diciembre atacaron a un general iraní y lo mataron, y esta gente hicieron maldición, hicieron un pacto que iban a destruir a Estados Unidos. Le iban a atacar diferentes puntos que ya ellos conocían que podían atacar. Ahora mismo Estados Unidos está enredado en el virus y es ahora mismo Estados Unidos la nación que más contaminada está. Aunque esto nació supuestamente en la China, pero cualquier terrorista hace eventos para que se cumpla lo que han prometido a esa gente. Ellos hacen cualquier cosa, tienen que haber para que ellos se les cumpla el deseo de castigo. Dice, otra señal de terremotos y pestilencia y hambre. Jesucristo dijo a sus discípulos que vendrían terremotos, hambre y pestilencia, como las llamamos hoy día epidemia. ¿Ha notado las actividades sísmicas en el área de la población? Como el de Haití, que ya se encontraba en ruinas, ese pueblo estaba destrozado y pasó por un temblor de tierra que los destruyó totalmente. Chile fue provocado por un sismo aún más poderoso. También en maremoto de Indonesia, que murieron miles y miles.
Y nosotros los puertorriqueños también hemos sido tocados por estos eventos trágicos. Los escépticos, las personas que no creen, dicen que siempre ha sucedido esto, que los temblores y terremotos y los virus, que no diferencian el día de hoy. Esta gente no cree en el evangelio, no creen que todo esto son señales de la llegada del maestro, son señales del evento que surgirá pronto, en algún momento, hermano. Dice, pero la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, habla de aquellos que se burlarían en estos tiempos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burlándose porque Cristo no ha llegado. Porque desde el día en que de los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio hasta de la creación. Estos burladores no tienen en cuenta la palabra de Dios, pero en ellas verán el ay de dolor que expresa la Biblia, donde dice ay de los moradores de la tierra. Hermano, los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra. Ese ay proviene cuando Satanás es arrojado a la tierra. Dice, Señor decía en visión profética, ay de los moradores de esta tierra, porque ha sido lanzado el dragón, la serpiente antigua. O sea, fue arrojado a la tierra, donde ya jamás se le va a permitir volver al cielo, a subir delante del trono de Dios. Y por tal razón, ahí va a haber, ahí es que se muestra, donde será el castigo en la consumación de la ira de Satanás para con el pueblo, para con las persecuciones que van a surgir. Estos versículos y otros de intercesión, ¿verdad?, se manifiestan donde se pronuncia como un tono de fúnebre. Cuando dice ay, ay, sabemos que eso es un tono de muerte, hermano. Es un tono que de dolor. Dice, especificarán sus pecados y le harán resaltar su codicia. Eso a esos que se queden, a estos que estén aquí, su autoindulgencia, su embriaguez agresiva, su vanidad desafiante, su perversión moral, sus actividades presuntuosas y su apego a la perversión de la injusticia. Mira, hermano, hoy y en la gran tribulación van a seguir pecando la gente, van a ver los juicios, van a ver todas las situaciones que la Biblia narra de los eventos que van a suceder, y aún así no se convertirán de sus malos caminos. Mire cómo va a ser esa mente humana del hombre en tiempo de la tragedia. Jesús habló que estos eventos se incrementarían y serían principios de dolores. En el libro de Ageo, ¿verdad?, como ya yo lo leí, en 2:5 y 6 y 7 indican de la llegada del Mesías, pero antes de su llegada temblará todo. En estos versículos dual entrará la ley de doble referencia. La primera, su venida humana y su predicación en Mateo, y la segunda en la venida visible, la que se pueda ver, la que Jesús va a ver. Eso nosotros no lo vamos a ver, porque nosotros vamos a ser levantados en el rapto de la iglesia, hermano. Donde ya todo se haya cumplido, vendrá Jesús con todo para cumplir con la guerra de Armagedón. Dice la palabra en Ageo, ¿verdad?, 2:5, y así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán deseados de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, el rapto de la iglesia ha de venir. En Apocalipsis 5, le voy a mostrar ahora en Apocalipsis 5, hermano, dónde vamos a estar nosotros antes que se abran los sellos. Todos sabemos que en el capítulo 4 de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, sube acá, ¿verdad? Y Juan ve una puerta abierta,
Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí, hablando de la voz del Señor cuando ya hace el llamado, como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Le está diciendo a Juan el Señor, sube acá. La experiencia de lo que sería el rapto de la iglesia. Serán levantados en el espíritu, ¿verdad? Y luego de eso, vas a ver lo que va a suceder después de esto. Y vamos, ¿verdad? Y presenta acontecimientos, ¿verdad? Lo que ve Juan. Y ve Juan, y Juan ve en el capítulo 4, tronos, relámpagos, los seres vivientes, los 24 ancianos, y ve diferentes, ¿verdad? Ve una distinción que están haciendo con el Padre y el Hijo, que dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, dándole el poder y la gloria a Jesús y al Padre, en el capítulo 5 de Apocalipsis, hermano. Lo que quiero es llevarlo para que usted vea dónde usted va a estar en Apocalipsis 5, dónde usted va a estar. Dice, hablando del Cordero, ¿verdad? Dice, y vi en mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro? Todos saben que era Jesús el único que podía tomar el libro y abrirlo. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, hermano. Vamos a ver qué dice cuando tomó el libro. Tomó el libro en su mano, de la mano derecha del que estaba sentado, y cuando lo hubo tomado los libros, los 4 seres vivientes, esos que estaban allí viendo eso, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de todos los seres de la tierra, humanos, hombres, y fueron escogidos para ser los profetas y apóstoles que van a estar enjuiciando a las naciones, a su pueblo. Y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La oración que usted hace no es en balde. Lo que usted hace va a un depósito. Antes de ir al depósito va al destino que usted le envía. Si no hace efecto porque no quiso recibirla, va al trono de Dios y se guarda como olor fragante a Dios para luego ser usada, para ser arrojada a la tierra para juicio. Y cantaban un cántico diciendo, esto es antes de abrir los sellos, hermano. Decían, digno eres de tomar el libro. Decían todos los que estaban allí, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió en el cielo? A los que fueron levantados, como expresa en el capítulo 4. A todos los del rapto de la iglesia. Dicen los únicos que redimieron con la sangre fueron los del rapto de la iglesia. Los ángeles están allá en el cielo. Ellos no son redimidos. Ellos no eran humanos. Es al pueblo de Dios que fue levantado. Mire por qué dice eso. Con su sangre nos ha redimido para Dios de todo ¿qué? Linaje, lengua, pueblo y nación. Este evento es el rapto de la iglesia antes de abrir los sellos. Este evento es antes de abrir los sellos de la iglesia, de los sellos de la gran tribulación. Dice, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué dice la palabra que vamos a hacer nosotros? Reyes y sacerdotes antes de abrir los sellos. Y reinaremos sobre la tierra. ¿En qué momento? Cuando vengamos en la segunda venida con Jesucristo para cumplir el milenio. Vamos a estar con Jesucristo. Y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y a los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones y de millones, hermanos, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y cuando decían eso, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todos estos eventos que le he leído en la palabra de Dios han sido antes de abrir los sellos. Porque en el capítulo 6 de Apocalipsis comienza la apertura de los sellos. Y en el capítulo 6, 9, entonces que habla, dice, y cuando abrió el 5.º sello, ya han abierto 4 sellos, nosotros estamos en el cielo observando, o en la fiesta del Cordero, pero los que están aquí dice que cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. O sea, que fueron cambiados ahí, fueron limpios los de la gran tribulación. Y se les dijo que descansasen. Espera un momento, quédense ahí hasta cierto momento. Descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que ellos, estos que están aquí, son de la gran tribulación. Y estaban esperando el momento que se terminara la persecución contra los hijos de Dios que iban a pasar, que pudieron pasar, ¿verdad? En lo que muestra el versículo. Que cuando se termine toda la matanza, entonces irían a pasar con el milenio en el Señor. Así que, hermanos, hemos tomado mucho tiempo, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios no hay tiempo, porque esto es tan lindo hablar de la palabra de Dios, hermanos. Se va el tiempo, se fue muy rápido. Todavía me quedan como 8 páginas de darla. Así que quise saltar muchos pasos para traerlos a la Biblia, ¿verdad? Donde Apocalipsis narra los eventos y vemos en Apocalipsis, ¿verdad? En dónde estamos ubicados nosotros los que vamos a ser levantados. Cuando Jesucristo toma el rollo del libro, vamos a estar nosotros glorificándolo allí en el cielo con el Señor. Todos sabemos que Apocalipsis 3:10 dice que esto es un versículo maravilloso. Dice, por cuanto has guardado la paciencia, la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran en la tierra, hermano. Así que usted y yo vamos a ser guardados de ese evento y no tenga temor. No se preocupe. Usted trate de pasar la salvación. Usted trate de vivir en confianza. Usted trate de llegar al cielo, hermano. Como sea, no le haga caso a las cosas del mundo. Esto es pasajero, hermano. Esto pasa. Todo pasa. Pero la salvación es eterna. Lo que usted va a vivir en el cielo es eterno, por la eternidad con Dios, hermano. Así que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Usted viva confiado en el Señor, hermano. Viva confiado, no tengas temor. No permita que lo que suceda le quite el sueño. Solamente usted ore en la noche antes de dormir y el Señor, háblame en la noche y dirígeme para lo que vaya a hacer mañana. Guárdame del enemigo que tanto daño hace y que te permita que tú te levantes mañana en el gozo de la salvación, dándole gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, hermano. Si alguno, ¿verdad?, ha pedido petición, mi esposa sabe, ¿verdad?, así como quiera, pues yo voy a seguir orando, ¿verdad?, por ustedes, los hermanos, los amigos, los estudiantes del instituto, por todo. Yo sigo orando aquí, hermano, porque yo vi un video que señalando, diciendo, estas son todas las gentes que van, después que pase esto de que estamos encerrados, que estamos... La cuarentena. No estamos en la cuarentena, hermano. Todos cogiendo para la iglesia, hermano. Y por poco me echo a llorar. Fui a la iglesia Antiena a ver cómo estaba y me tuve que echar a llorar allí, hermano. Así que vivamos confiados en el Señor, que esto va a pasar. Que si no,
vamos a estar con el Señor, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que entiendan la palabra, escudriñenla, hermano, para que nadie venga a cogerlo. Dejo a mi esposa. Sí, Nereida pide oración por el hijo que vive en el condado y lo van a poner ese sitio en cuarentena. Amén, vamos a orar pero por él él. tiene que seguir trabajando y ella pide oración por él y por sus compañeros. Gloria a Dios. Y por todas las peticiones de los hermanos, todos tenemos peticiones diarias. Todos pedimos, hermano. Así que oremos por todos los hermanos que se conectarán más tarde, si algunos, sino que el Señor verá haga misericordia con todos los seres humanos de la tierra, que nos perdone nuestros pecados, nos limpie cada día y nos ayude a entender que nos queda poco tiempo y que queremos irnos para el cielo. Dios Todopoderoso, te presento cada petición, Señor amado. Yo te pido, por el hijo de nuestra hermana Nereida, Dios mío, yo te pido, Señor, compañero, Señor amado, yo te pido por las familias, te pido por toda nuestra iglesia, por todas las iglesias, cada pastor, cada hermano, el pueblo tuyo, Padre Santo, clamo a ti por ellos, Dios mío, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Señor, pon tu mano santa sobre las partes afectadas y que por tus llagas fuimos curados, Señor amado. Yo lo creo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor, te presento a mi familia, a mi hijo Xavier, donde quiera que esté, Señor, guárdalo, Padre, a mi madre y a mis hermanos, Dios mío, y así mi familia, Dios mío, que no ha sido llamada y tocada, Dios mío, que se han tocado, Dios mío, y así a todas las familias, Señor amado, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Yo lo creo en ti, Señor amado, y en la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te lo pido, Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y será hasta ustedes. Dios le bendiga, le guarde, hermanos. Siga orando, no se canse, no pierda la fe. Confía en el Señor plenamente, hermanos, porque se nos va la vida, Señor. Hay un hermano que está diciendo que tiene un tío con coronavirus allá en Nueva York. Gloria a Dios, ha sido presentado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en medio de su vida, Padre, por que esa pueda dar enfermedad sea testimonio, limpia, Padre, Señor, tú lo porque por tus sanaste, llagas Padre, fuimos curados, Padre, Señor amado. y si ha de En partir, el nombre Señor, de que Jesús sea te lo salvo, pido, Dios. Padre, en el Señor nombre de amado, Jesús, Señor, Señor, te lo aleluya. pido, Padre, por tu Glorifícate, palabra, Señor, Señor. aleluya. Amén, Señor. Amén, Sean y bendecidos por la Gloria palabra a Dios. en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a Le damos todos. gracias a todos los amigos y hermanos, ¿verdad? Amén. Que estuvieron con nosotros. Nuestro número de teléfono es 398-6790, 787-398-6790, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Será hasta el domingo, si el Señor lo permite, a las 6 de la tarde. Si Cristo, ¿verdad?, nos ha venido por su pueblo. Dios le bendiga y gracias por estar con Dios le bendiga a nosotros. todos. Oren por nosotros, hermano.